¿Cómo les va? Un nuevo encuentro de construcción de historias. En el día de hoy nos encontramos aquí nuevamente en la ciudad de Santo Tomé, en lo que es el Museo Andrés Roverano, ubicado en Sarmiento y Calle Libertad. Vamos a estar recorriendo este museo, conociendo la historia misma de Santo Tomé, ahí a partir de las distintas salas, los distintos lugares que componen este museo y con sus autoridades. Invitamos a que nos acompañen en este programa. Bueno, bienvenidos. En primer lugar, agradecer que han venido desde Construyendo Historias a visitarnos a nuestra Casa de los Museos. Mi nombre es Silvina Escota y soy profesora de Historia y este momento soy la directora del Museo Histórico y Archivo Municipal Andrés Roverano. Este museo comparte en esta casa también con el Museo de Artes y Artesanías Estrada Bello, algunas salas. Entonces, por eso se denomina Casa de los Museos. Nuestra institución, el Museo Histórico, surge hacia 1980, no estaba emplazado en este lugar, sino que estaba acá cerquita, nada más, en Centenario y San Martín. Hacia 1980, el 18 de diciembre específicamente, se funda y unos años después, casi una década después, el director en ese momento y el primer director y único hasta que yo tomé la dirección, que era el profesor Ernesto Grenón, conocido por todos los santotomecinos como Tito, que fue el gran hacedor, ¿no?, y creador de este museo, vio la necesidad de que ya el museo estaba quedando chico, las habitaciones eran pequeñas en esa casa y sobre todo por la gran asiduidad de estudiantes, de alumnos que la visitaban, ya no era cómodo para que los santotomecinos lo conozcan. Hacia 1994, junto también con el director del Museo de Artes y Artesanías, en ese momento el señor Hernández, toma la decisión de hacer una petición para que se ubique un nuevo lugar. En ese momento estaba el intendente, el doctor Ángel Piaggio, así que se solicita a través de un memorándum la necesidad de un nuevo lugar para el Museo Histórico. Y entonces, bueno, se empieza a buscar en Santo Tomé, a ver qué casas eran las más apropiadas, qué instalaciones eran las más apropiadas para ese fin. Y se encuentran con esta casona. Esta es una casona de fines del siglo XIX. Tenemos como primeras familias de fines del siglo XIX en Santo Tomé tradicionales como los Puig, y también fue un lugar, donde habitó el gobernador Ignacio Crespo. Familias tradicionales que vivieron aquí, es una casona que si ustedes van a poder ir viendo, tienes atípico zaguán, tipo casa chorizo, alrededor de lo que sería un gran patio, ese gran patio con un aljibe que concentra, digamos, la atención de lo que habrá sido la sociabilidad de fines del siglo XIX, ¿no?, las familias que se acercaban a compartir, y con diferentes habitaciones. En ese sentido podemos encontrar una fachada al estilo casi colonial, es decir, puertas grandes, de madera, rejas, también con un sentido arquitectónico a todo lo que era el estilo de fines de siglo.
En ese sentido, bueno, va pasando el siglo XX y la casa va teniendo diferentes funciones. Hacia el año 1960, 1970, esta casona se convierte en la sede de una escuela de formación de trabajo, ¿no? De formación de señoritas se le llamaba, donde venían a aprender las labores. Luego, hacia 1990, es donde, como yo les comentaba recién, se encuentra esta ubicación como la propicia para tener este nuevo museo. Por supuesto que se tienen que hacer las refacciones correspondientes, como ustedes van a ver en las imágenes, es una casa que estaba muy destruida, muy deteriorada, y se tiene que hacer toda una inversión, que en ese momento desde Cultura de la Municipalidad se hace una inversión importante, donde se tienen que reparar ya sea los techos, paredes, todo lo que es las aberturas, y darle una nueva funcionalidad a esa casona. Y así nos queda, ¿no? Llegamos al día de hoy, hacia el 2017, con una Casa de los Museos que alberga, como yo decía, estas dos instituciones y con diferentes salas donde se va mostrando el patrimonio y los objetos de Santo Tomé. Bueno, nosotros en el Museo Histórico y Archivo Municipal tenemos como dos grandes secciones, podemos decir. En primer lugar, tenemos el museo en sí, donde, es decir, cómo se fue conformando, para decirlo de alguna manera. Es decir, el vecino se empezó a encontrar con un lugar donde poder apropiarse de su identidad, poder traer quizás de familiares, antepasados, objetos que ellos quizás en su casa como que no los veía valorables, o decían, bueno, antes de tirarlos los llevo al museo, pero bueno, esa fue un poco el comienzo, el origen, como siempre nos comentaba Ernesto Grenón, del Museo Santo Tomesino, del Museo Roverano. En ese sentido, se fueron acopiando diferentes objetos. Por ejemplo, en nuestro patio podemos encontrar diferentes elementos de labranza que están relacionados a todo lo que era en esta zona. Si ustedes, digamos, podemos recordar todo lo que es la zona de Quintas de Santo Tomé, la zona cercana a las colonias, familias de hijos de inmigrantes que nos han traído y elementos que ya no utilizan, que ya no los ven propicios para sus casas o sus quintas, son acercados aquí al museo. Tenemos una historia de Santo Tomé de lo que tiene que ver con el ferrocarril, que nos cruza, que nos acerca, digamos, en nuestro territorio está cruzado tanto por eso como el río Salado. Entonces también nos han traído elementos que tienen relación con el servicio ferroviario. Otra de las características principales de Santo Tomé es su río Salado, como yo les decía, nuestra cercanía a Santa Fe, la conexión con el puente, todo aquello que tenga que ver con nuestra identidad. En relación a eso, tenemos objetos patrimoniales muy importantes que a veces los santotomecinos no le damos el significado que requieren. Por ejemplo, tenemos un facsímil de 1816. ¿De qué se trata este facsímil? Es un documento donde se hace un pacto acá en Santo Tomé entre Buenos Aires y Santa Fe, se hace aquí en el Paso de Santo Tomé para terminar en este contexto las guerras que se estaban librando entre las diferentes provincias que estaban buscando su independencia, y es considerado este pacto acá en Santo Tomé el anticipo a lo que va a ser el pacto definitivo, digamos, la declaración de la independencia en Tucumán en 1816, y es del 9 de abril de 1816, como un antecedente histórico muy importante. También tenemos aquí en Santo Tomé la declaración de ciudad desde 2013, ciudad belgraniana. Tenemos como, digamos, elementos muy importantes, aquellos relacionados a Belgrano. Tenemos el paso, los documentos relacionados al paso de Belgrano por Santo Tomé en 1810. Y hacia el fines del siglo XIX y principios del siglo XX, todos aquellos objetos, como yo decía, que traen las familias santotomecinas. En ese hacer histórico tenemos también, como yo les decía, la otra parte del museo, que es el archivo municipal. Y bueno, ¿qué tiene nuestro archivo? Nuestro archivo tiene aquella toda documentación que hace referencia a lo legislativo en el Consejo Deliberante Municipal, que hasta 1960 está guardado en nuestro museo, en nuestro archivo. Y también se hace un archivo en relación a todo lo que tiene que ver con la prensa. Nosotros día a día recopilamos lo que tienen que ver con las noticias santotomecinas, ya sea en papel y también a través de la parte informática. Entonces, ese archivo se va conformando día a día para que aquellos que tengan necesidad de consultar ese material aquí en el museo.
Cuando se crea, digamos, el museo en 1980, era necesario colocar un nombre a este museo. Entonces, bueno, en ese momento se pensaron, digamos, buscar nombres en relación a la identidad, a lo que tenga que ver con la historia de Santo Tomé, y se busca el nombre de Andrés Atilio Roverano. Roverano había sido un escritor, ensayista, un historiador de Santo Tomé, había sido el primero en poder investigar, crear, digamos, poder indagar sobre la historia de Santo Tomé y escribirla. Por ejemplo, aquí en el museo, todos los primeros libros que él realiza sobre la historia de Santo Tomecina, nosotros los tenemos. Y también, debido a la colocación del nombre, de su nombre, en este museo, tenemos aquí como patrimonio histórico su escritorio, la silla que él utilizaba y sus máquinas de escribir. Tradicionalmente, la gente, el ciudadano común, piensa que el museo es un acopio de objetos, es decir, que lo que le está sobrando en la casa, que aquello que no le sirve más, que no usa, puede traerlo a este lugar. Ya desde hace un tiempo nosotros estamos viendo, desde que tomé la dirección, de que el espacio del museo, del archivo, está quedando muy chico, ya no hay tanto lugar para todo lo que es el depósito, el archivo en sí también, todo lo que es la parte bibliográfica y de prensa. Entonces, bueno, hemos empezado a hacer una selección. Aquello que se resulta significativo para el vecino quizás no lo es para lo que es la historia de Santo Tomé. Entonces, nosotros desde la dirección del museo hemos empezado a hacer justamente un registro, bueno, es decir, qué sirve, qué no sirve, qué es lo importante para nuestra identidad. El objetivo del museo hoy ha cambiado, es decir, todas las nuevas tendencias museológicas en el mundo piensan en un museo abierto, en un museo que tiene que darse a la gente, que se tiene que dar a conocer, y en ese sentido nuestro granito de arena, porque siempre por supuesto que hay un contexto tanto cultural pero económico también, a veces no contamos con los recursos necesarios para poder hacer lo que queremos o aquellos objetivos que tenemos. Entonces, bueno, ¿qué empezamos a organizar? Reitero, una selección de los objetos que tenemos, hacer un registro. Tratamos de empezar con todo lo que son los temas de preservación de los mismos objetos patrimoniales, tratar de cuidarlos de otra manera, tratar de preservarlos. Y en esta política, en esta nueva política del Museo Histórico, también hay una nueva salida hacia las instituciones. Nosotros, como museo, tenemos visitas y el mayor caudal de público son las escuelas. En lo que es el diseño curricular de las escuelas primarias, el tercer grado, justamente habla de la ciudad donde se vive. Entonces acá llegan desde todas las escuelas primarias de Santo Tomé las maestras de tercer grado para querer visitarnos, para hacer el recorrido, para hablar de la historia de Santo Tomé. Ese es nuestro, podemos decir, público cautivo, ¿no? Digamos, ese es el que siempre nos visita. El gran desafío es abrirlo a toda la comunidad. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tratamos de mostrar el museo de otra manera. Tenemos, por ejemplo, una participación activa desde el año pasado en lo que es la Feria del Libro, que organiza la Municipalidad de Santo Tomé, donde nos han invitado a participar, y bueno, desde allí podemos hacer quizás una apuesta, porque es una puesta en escena, donde el año pasado hablamos de la historia del libro, hicimos juegos didácticos, se acercaban niños, jóvenes y adultos a poder jugar con nosotros, a conocer la historia de Santo Tomé. Este año participaremos nuevamente en ella, y también tratamos de hacer muestras donde no solo mostremos objetos patrimoniales nuestros, con temáticas diferentes, sino también tratar de favorecer y de, sobre todo, difundir los intereses de los particulares, como yo digo. Es decir, hay dos intereses en común, tanto el nuestro de difundir al museo como de gente de mostrar su obra. Entonces, por ejemplo, este año hemos tenido muestras de fotografía, donde el museo ha participado con nuestro patrimonio fotográfico. Hemos tenido el año pasado también una muestra muy importante de inventos y patentes que la Universidad Nacional del Litoral nos facilitó, y con objetos patrimoniales nuestros la construimos. Es decir, vamos tratando de que el museo salga, que el museo se conozca. Quizás ese es nuestro objetivo. Como decía, en la actualidad el edificio que hoy lo presentábamos es un edificio antiguo, es un edificio que tiene
ya muchos déficits hoy en día. Si bien se hizo esa restauración en 1994, hoy tenemos un edificio con grietas, con humedad, que eso hace también que los objetos patrimoniales y el archivo no estén quizás en las condiciones necesarias. Pero bueno, justamente a raíz de eso y con eso junto, uno trata de desafiar el día a día y tratar de que el museo histórico esté presente y sobre todo sea conocido, no solo por los santotomecinos que conocen al Museo Roverano, conocen la esquina rosada, pero lo que tienen que hacer es entrar, lo que tienen que hacer es venir y conocer su identidad, porque no se conoce su identidad si no se registra su memoria. Estamos en esta sala que es, digamos, la sala número 1, donde se reciben los contingentes, ya sean de personas particulares como de entidades educativas. Esta sala es sumamente importante porque aquí es donde se comienza a mostrar la historia de Santo Tomé. Por ejemplo, aquí comenzamos con una maqueta que tenemos sobre aquella vitrina, que es donde se muestra cómo fue en principio nuestra iglesia Inmaculada Concepción, que fue declarada Monumento Histórico Municipal y Provincial. En la época en que se construyó, esa casona que se ve en la maqueta es donde habitaba este señor que tenemos en el cuadro, que es el obispo Gelabert y Crespo, José María Gelabert y Crespo. Gracias a su colaboración, digamos, se pudo terminar la iglesia porque era muy costosa y él puso dinero propio para poderla terminar. Tal es así que en su casa él prestaba una sala antes de que se termine la iglesia para realizar allí misas. Él falleció en esa casa y hoy obviamente está expropiada. Tenemos aquí la imagen de Santo Tomás de Aquino, que es nuestro santo patrono y bajo cuya advocación el obispo Gelabert inauguró la iglesia. La iglesia se llama Iglesia Inmaculada y Santo Tomás de Aquino, haciendo referencia a nuestro santo patrono. Tenemos cuadros con la vestimenta de obispo Gelabert, que realmente las vestimentas están en una catedral en Paraná. Después tenemos otro rinconcito, ya que así les explicamos a los contingentes que cada sala tiene armado un rinconcito. Este es un rinconcito muy importante donde refleja el oratorio de aquella estanzuela que construyeron los jesuitas y que sirvió para que allí se firmara un tratado de paz, para que dejaran de pelearse los militares de Buenos Aires y los militares de Santa Fe. Lamentablemente no se concretó por mucho tiempo, eso después dejó de tener efecto. Después tenemos el rinconcito también donde presentamos los próceres, lo tenemos a San Martín, y tenemos un rinconcito que es relativamente nuevo, donde hay un poco de tierra, y no es una tierra común, sino que es una tierra del cementerio de Darwin, que fue donada por una señora que tuvo la desgracia de perder a su hijo en el crucero Belgrano. Entonces tuvo la deferencia de donarnos esa tierra que ella trajo desde allá al museo. Después tenemos también algo interesante, como es el traje que usaba el oficial Garmendia, allá también por fines del siglo XIX, y que según contaron los familiares que lo donaron, tenía puesto este traje militar el oficial cuando lo mataron. También es una cosa sumamente importante. En estas nuevas iniciativas que estamos teniendo desde el Museo Histórico Andrés Roverano, una de ellas que comenzamos el año pasado es nuestra sección, podemos decir, La Huella. Huellas es un momento donde nos detenemos a buscar en el museo un objeto patrimonial que adquiera significatividad en el mes.
Es decir, resaltamos un objeto y ese objeto tiene una representatividad especial. Nosotros creemos que las huellas, esto nos lo dice la sociología histórica, son aquellas marcas que nos quedan desde el pasado. Nosotros sabemos, como profesores de historia, que el pasado como tal no existe. Entonces, desde allí, ¿qué nos dejan? Nos dejan fuentes, nos dejan historias que se traducen a través de estas huellas que estas personas, que estas sociedades nos fueron dejando. Entonces queremos rescatar una de ellas mes por mes. Por ejemplo, este mes tenemos para destacar un morrió, que es justamente un cubrecabeza que utilizaban los granaderos a caballo. ¿Por qué en este mes? Justamente pues estamos conmemorando nuevamente el fallecimiento del general San Martín, teniendo en cuenta que este año son los 200 años del cruce de los Andes, y este morrión tiene una representatividad especial para los santotomecinos porque perteneció a un granadero de acá de Santo Tomé, que era Gregorio Méndez, que esa familia lo dona para nuestro Museo Histórico y Archivo Municipal. Y así sucesivamente, mes a mes, vamos destacando objetos de nuestra sociabilidad. Mi nombre es Elsa Petit. Trabajo en esta institución, el Museo Histórico Andrés Atilio Roverano. Mi función aquí es hacer la guía para la gente que nos visita y las instituciones educacionales también. Mi tarea, que lo hago con mucho gusto, es mostrar qué tenemos en cada sala en este museo, que ya nos ha quedado bastante chico por la cantidad de patrimonio que vamos recibiendo y que ya tenemos. Y lo principal es mostrar en cada una de las salas la historia de Santo Tomé. En cada una de ellas hay partecitas de la historia que le mostramos a los visitantes, qué significa cada cosa que tenemos, cuál fue su función en la vida cotidiana de Santo Tomé. En esta sala, por ejemplo, que estamos ahora, se muestra la vida colonial que hubo, la vida cotidiana de aquellos primeros inmigrantes que llegaron a estas tierras, otros pasaron a las colonias. También hay muestras, por ejemplo, hay patrimonio sobre aquel antiguo puerto que tuvo Santo Tomé, un puerto sumamente importante para la época incluso, que lamentablemente perdió vigencia después con el progreso por la llegada del ferrocarril. Esta casona tenía mucha importancia porque estaba en la zona del puerto, digamos, ya que estamos a una cuadra del río Salado, donde había mucho movimiento por el arribo de barcos que traían pasajeros y a su vez también eran barcos de carga. Entonces esto era lo que tenía más movimiento, por eso también había muchos edificios que eran fondas, muchos almacenes de ramos generales. Y con la llegada del ferrocarril, allá a fines del siglo XIX, esto perdió vigencia, ya que era más rápido el traslado en ferrocarril y les resultaba un poco más económico. Por eso, a raíz de el funcionamiento del ferrocarril, se creó también allá el primer barrio en Santo Tomé, el Central Argentino. Entonces se armó el barrio, ya que la actividad principal estaba en el ferrocarril. Entonces la gente empezó a edificar para estar cerca de su trabajo, así como lo habían hecho anteriormente cerca del puerto, ahora estaban cerca del ferrocarril. Por eso fue el primer barrio Central Argentino, después fue Simón Diriondo, hoy aún se llama Simón Diriondo, pero ya está más dividido, también está barrio Libertad, barrio Santo Tomás de Aquino, y se fueron dividiendo en varios barrios. Otra cosa que mostramos, tenemos por ejemplo herramientas de campo para mostrar cómo se marcaban los animales, cómo se presentaban las mesas, por ejemplo, que eran mesas grandes
ya que se podían tener por el espacio que tenían, por el edificio. Hoy en nuestras casas no podríamos tener estas mesas, no hay lugar. Entonces se muestran los utensilios que habían traído aquellos inmigrantes, que muestran las soperas enlosadas, no existía la luz en aquella época, las lámparas, el candelabro. En las vitrinas, elementos de adorno que usaban aquellas señoras que llegaron. Tenemos también, por ejemplo, cómo venían antes en los almacenes las galletitas que se usaban, las latas para tener las masitas, el té en lata. Y algo que a veces no es muy común, por ejemplo, esto que tenemos acá, que es este frasco con el molinillo, y este otro elemento de madera, era para fabricar manteca. En aquella época no teníamos como hoy la facilidad de ir al supermercado y retirar un pan de manteca. En las casas las señoras eran las que se ocupaban de recolectar la nata de la leche, lo que sería la gordura, la colocaban en el frasco, con ese molinillo lo batían. Una vez que estaba formada la crema, la pasaban al molde donde recién se armaba el pan de manteca. Era la única manera que tenían de poder usar manteca, si no, no tenían otra forma.